Por eso la Biblia dice que las prostitutas y los publicanos van delante de vosotros al reino de los cielos. Porque son los que se arrepintieron cuando Cristo vino. Cristo llamó a prostitutas, llamó a publicanos. ¿Quiénes son? Que son los peores de la sociedad. No había nada peor que eso. Nada peor que eso. Por eso Mateo fue publicano. El hombre chiquito, ¿cómo se llama? Zaqueo también era jefe de publicanos. No era publicano, era jefe de publicanos. O sea, era jefe de ladrón de ladrones. O sea, que ese hombre era lo último, ¿ya? Ya de ahí sigue el diablo, ya no sigue otro más. Pero qué terrible, ¿no? Y cómo Dios llamó a Zaqueo, ¿no? Y cuenta la historia que Zaqueo levantó una iglesia allí donde él vivía, ¿no? Y él se arrepintió, era un hombre que tenía mucho dinero, ¿no? A causa de la maldad, pues, que también había hecho. No tenía escrúpulos para nada, pero Dios lo llamó y lo trajo a sus caminos, ¿no? Qué tremendo con estos publicanos. Pero Lucas era médico. Los demás eran pescadores, ¿no? Pedro, ¿qué era? Pescador. Los hijos de Zebedeo, ¿qué eran? Pescadores. ¿Ve? Y los pescadores eran pues la última profesión. Pues no, ya no tienes nada que aprender. Vaya a pescar peces, pues. Vaya, suba a la barca. ¿Qué vas a hacer, pues? Y era lo último prácticamente. Y la mayoría de discípulos eran pescadores, ¿no? Ahí tenemos un montón de gente que ha amado a Dios con todo su corazón. Dice el capítulo 7, después que hubo terminado todas sus palabras, el pueblo que le oía entró en Capernaum. O sea, Jesús entró al pueblo de Capernaum. Voy a leerlo bien, me parece que lo leí mal. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, ahí recién, entró en Capernaum. ¿Se da cuenta? No es como lo escuchamos, es como lo leemos, hay que leerlo bien. Jesús habló un montón de cosas al pueblo y luego entró a una ciudad llamada Capernaum. Esas ciudades eran, Capernaum era una ciudad marítima, pero esas ciudades eran ciudades podridas en el pecado. En esos tiempos esas ciudades estaban corrompidas. Usted sabe que no existía. La moral solamente existía en los pueblos como el judío. Los israelitas eran un pueblo moral. Pero los demás pueblos eran pueblos inmorales, ¿me entiende? Eran pueblos inmorales, no tenían leyes de moralidad. O sea, para ellos tener 5 mujeres no era un pecado. Para ellos tener esclavas, esclavos sexuales, vivir en la prostitución o tener templos idolátricos y adorar una víbora, adorar un animal, que una mujer teniendo esposo se acueste con 20 del mismo lugar. Para ellos eso no era ningún problema, porque los dioses mismos pedían eso. Entonces vivían una inmoralidad terrible. Por supuesto que vivían menos también, porque la gente que vive en inmoralidad se muere porque las enfermedades lo empiezan a buscar también. Una persona que es inmoral para enferma nomás, enferma de todo, porque esas enfermedades de las ETS, las enfermedades de transmisión sexual no son de ahora, eso vienen de antañísimo, miles de años atrás. Por el pecado de la gente ya habían todas esas enfermedades y la gente se moría podrida porque tampoco había medicina, no había médico, no había nada y la gente se moría podrido, se moría terriblemente. ¿Por causa de qué? De sus pecados. Y lo peor es que no conocían por qué les pasaba eso. Por eso que la Biblia dice, ¿cómo pues oirán si no hay nadie que les predique? Dice, ¿no? ¿Cómo pues se arrepentirán si no hay nadie que le diga que lo que está haciendo es un pecado? Es como si usted fuera a la India ahora y usted comienza a predicar en las calles y las vacas pasan por ahí caminando como perros y la gente se muere de hambre porque no puede matar una vaca.
Usted va por la India y ve que la gente lleva en procesión a un mono o a una persona. Gente, en la India hay personas que son llamados dioses y los cargan en procesión. Gente llevando, aleluya, su adoración al órgano masculino, al órgano femenino. Acá en el Perú también había en Puno un templo al órgano masculino. Hasta el día de hoy existe. Las mujeres que son infértiles van ahí y se sientan sobre eso y se soban, dicen que se sanan. Aquí en Puno y en todo el Perú, porque el diablo siempre ha hecho la misma cochinada en todos los lugares. Porque el diablo siempre ha querido que el ser humano termine podrido y en basura del pecado. Siempre en todas las civilizaciones ha sido lo mismo. Ha arrastrado el diablo al ser humano al pecado. Y uno de los pecados más terribles que el ser humano ha sido el pecado de la sexualidad. Es el pecado que más ha arrastrado a los humanos, y no solamente a los humanos, a los ángeles también que pecaron. A los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que descendieron a la tierra, codiciaron a las mujeres. A esos ángeles también les ganó esos deseos inmundos, hermano. Poder en la sangre de Cristo Jesús. Por eso es terrible la carne, por eso hay que matar esta carne, porque esta carne te manda muchas cosas, demanda esta carne. Por eso yo digo, cásate. Y una vez que te cases ya no vas a tener problemas de eso, porque ya estás casado. Pero el que está soltero anda quemándose, dice, a no ser que esté en el fuego de Dios. A su nombre, a su nombre y a su nombre, hermanos. Jesús entró a Capernaum, esas ciudades podridas en el pecado, ciudades griegas que adoraban a todo el panteón griego y al panteón romano. Y cuando hablo de panteón estoy hablando de los dioses griegos y los dioses romanos. Adoraban todos esos dioses abominables. Eso, Jesús iba a esos pueblos. Y dice la Biblia que ahí lo recibían mejor que en Jerusalén. Ahí lo amaban, lo estimaban, no querían que se vaya, ahí lo amaban a Jesucristo. Sin embargo, iba a Jerusalén y lo querían matar. Por eso Jesús dice, no, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, dice, hermano. ¿Ve? A los suyos vino, mas a los suyos no le recibieron. Por tanto, se fue a los gentiles, ¿no? Se fue a predicar a los pecadores. Y ellos sí lo recibieron a Cristo. Entonces dice en el verso 2, y el siervo de un centurión, un soldado romano, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. El siervo de un centurión, a quien el centurión quería mucho. Por eso la Biblia dice, ¿no?, que el esclavo que es diligente, que es bueno, que es un esclavo pues eficiente, termina siendo heredero del dueño de la casa. Eso está escrito en la Biblia, ¿no? Y aún dice la Biblia algo más, el que hace las cosas diligentemente, delante de los reyes estará. Eso dice la Biblia también para que ustedes, cuando hagan algo y tengan un jefe, hagan las cosas bien. Y ese jefe lo va a ver, oye, esta persona trabaja muy bien, hay que jalarlo con nosotros. De ahí te ve otro, te jala más arriba, más arriba. Por eso la Biblia dice que el que hace bien las cosas y las hace bien, delante de los reyes estará. Eso hasta el día de hoy se cumple. Por eso haz bien tus cosas cuando lo hagas. Si vas a algún lugar, estás trabajando en casa, estás trabajando de lo que sea y tienes un jefe, haz bien las cosas, como nadie. ¿Para qué? Para que delante de los reyes estés. Entonces, dice la Biblia que este hombre estaba enfermo y a punto de morir. Estaba enfermo. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniera y sanase a su siervo. El centurión, hermano, tenía fe. El centurión era un hombre romano, ¿ya?
Los romanos son muy orgullosos. En ese tiempo, por supuesto que eran muy orgullosos porque tenían dos nacionalidades, porque tenían los privilegios de ser centurión, se le abrían todas las puertas, eran personas temidas y amadas a la vez. Pero para que esta persona pida ayuda y se vuelva humilde, estaba a punto de morirse. Pero cuando la gente está a punto de morirse, se le va todo. Por eso hay un dicho que dice, cuando el hambre afloja o cuando el hambre aprieta, la vergüenza afloja. Hay un dicho que dice así, ¿no? Cuando el hambre aprieta, la vergüenza afloja. Porque hay gente, imagínate que hay hambruna, hay gente que nunca lo has visto vender chupete, ahora está vendiendo chupete. Hay gente que nunca lo ha visto vendiendo en el mercado, está vendiendo en el mercado. Gente que jamás pensaron salir a vender a la calle, salían. ¿Por qué? Porque en los momentos difíciles la vergüenza se va. No hay vergüenza. Pero sin embargo los cristianos tienen vergüenza hacia el aire libre. Hermana, ¿puedes contar tu testimonio? No, qué vergüenza, yo no tengo testimonio, dice. Yo no tengo testimonio, voy a invitar a la hermana fulana. No, yo no, qué vergüenza, pastor. No, dígale a Jordan, ¿qué? ¿Cómo vas a tener vergüenza de testificar de Cristo? Eso indica que necesitas un jalón de orejas del Espíritu Santo. Y una vez que estés muriéndote en tu cama, vas a decir, sí, quiero dar mi testimonio. Porque el ser humano, para que ceda a su orgullo, tiene que estar a punto de morirse. Porque los seres humanos son muy orgullosos, soberbios, son altivos y un montón de clasificación que hay en la personalidad de los seres humanos. Dice que el centurión tenía fe. Y tanto que tenía fe que mandó decirle a Jesucristo a través de algunos ancianos judíos para que le ruegue que venga a verlo y ore por el centurión. El centurión le dijo, van a ir, por favor, le ruegan que venga. Arrodíllense, dígale que venga. No permitan que le digan no. Si le digan no, tírense al suelo, rómpanse el vestido, jálense la barba. No sé, pero ustedes tienen que hacer que Cristo venga, porque yo no puedo caminar hasta el punto de morirme. Ese hombre tenía fe, porque dice la Biblia que estaba a punto de morir. O sea que ya no había solución para él. Y ahí sí hay que ir a su casa. Pastor, la hermana fulana o la señora tal está a punto de morirse, ya estaba programado que muriera el mes pasado, pero recién se está muriendo. ¿Quiere que vaya usted a orarle? Amén, vamos a ir a orarle. Pero que me diga, pastor, la hermana fulana está enferma, pero está bien, sí, está bien, todavía camina, todavía. ¿Y quiere que vaya usted a orar? Dile que venga acá. Dile que venga a la iglesia. Porque ella tiene que efectuar su fe, tiene que levantarse en fe. Pero a veces no quieren venir porque tienen vergüenza. Entonces necesitan estar al borde de la muerte para perder su vergüenza, hermano. Poder en la sangre de Cristo. Y dice entonces, en el verso 4, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud. ¿Qué quiere decir que le rogaron con solicitud? ¿Que le entregaron un documento? No. Con solicitud quiere decir, le rogaron con todo favor, Señor. Ahí, Señor, está enfermo el centurión, quiere que vaya, Señor, te pagamos el pasaje, vamos, aquí está el carro jalado en caballo, pues no, vamos, acá ¿qué llevamos cargando? No sé, pero vamos. Y estaban rogándole, diciéndole, es digno que le concedas esto a este hombre. Porque Jesús siempre decía, el pan es para los hijos. No para los perros, dice, ¿no? Entonces aquí el hombre decía, es justo que le des eso, lo merece. ¿Y a quién había mandado el romano? ¿A quiénes para que le hablen a Jesús? A ancianos judíos, o sea, gente que podía tocar el corazón de Jesús, porque eran sus compoblanos, porque eran gente que obedecía la ley y eran gente que tenía un estatus religioso
no por un papel, sino porque verdaderamente eran hombres de Dios. Y vamos a ver qué sucede en el caso allí. Le dijeron que es lícito, es digno que le concedas esto, Señor, porque ama a nuestra nación. ¿Está leyendo aquí? Sí. Los ancianos le dijeron: Señor, anda ahora este hombre, porque ama a esta nación y nos ha construido una iglesia, Señor. ¿Qué había hecho el centurión, hermano? Había construido una iglesia. ¿Cuántas iglesias han construido ustedes? Gloria a Jesús. Están llorando para dar su colaboración. Actividades ya no quieren llevar, ¿no? Carapulcada, ¿para qué? Estoy endeudada con la actividad de la iglesia. Y se quejan todavía, hermano. No han entendido lo que dice la Biblia acá, ¿no? Muchas actividades acá en la iglesia, me voy a otra iglesia porque acá demasiado ya. Si ellos quieren estar tranquilos, que en la iglesia no haya nada, no haya eventos, no haya participación, no haya aniversario, no haya actividades. Hay gente así que quieren una iglesia muerta. La iglesia tiene que estar siempre en mover, siempre tiene que estar viviendo, siempre tiene que estar haciendo algo la iglesia. Pastor, hemos dejado de hacer actividades, sí, hemos dejado de hacer, pero cualquier rato comenzamos otra vez. No, y nadie dice amén. Porque nosotros comenzamos otra vez, que él dice: amén, pastor, yo voy a llevar 30, yo les llevar 20. Vamos a llevar las actividades, pastor, porque necesitamos para los fondos para la iglesia. Nadie dice amén. Pero cuando se enferman, bendito Dios, pastor, ¿dónde está? Que el pastor no viene. Oye, hermano, tú tienes una relación con Dios. Y esa relación con Dios tiene que estar al día con Él. Aleluya. Poder en la sangre de Cristo. Algunos hasta critican que la iglesia se haga una apoyada, se haga una carapulcada. Critican todavía. Y a veces los que llevan son los que no llevan son los criticones todavía. ¿Qué dónde está esa plata? ¿Qué habrá hecho Isabel Mesa, María Loza? ¿Qué habrá hecho el pastor? Gente que no sabe ni para qué vienen a una iglesia, ¿no? No conocen ni para qué vienen, que sí, mira, ahí están las cuentas, toman fotos, sí, compártelo con todos los hermanos, fíjate a ver si no falta un sol, de repente Jordan no ha dado, o si ha dado la hermana, y están ahí. Oye, ¿tú vienes a buscar tu salvación o eres otro Judas más? Para el mundo, ¿qué les importa? En el mundo regalaban plata al marido, le compraban ropa al marido, a los dos maridos que tenían, le regalaban hasta un carro, le regalaban casa al marido. ¿Y acaso problema le han hecho? Terrible, ¿no? Estaban llevando regalos para las mujeres hasta las prostitutas le llevaban a comer, a cenar. Y vienen acá con sus tonterías. ¿Qué cosa no he visto yo en el mundo, hermano? Terrible, hermano. Pero es que a veces me indigna a mí que haya gente en las iglesias que empiece a criticar las actividades de la iglesia. Hay que ser bien diablo, hermano, para criticar las actividades de la iglesia, hermano. Y especialmente aquellos hermanos que dicen: no, yo no participo, pastor, yo no participo, yo no voy a llevar nada. No, yo no voy a llevar nada. No te preocupes, porque ya te conocemos quién eres. Eres un diablo más en la iglesia. Así de simple, hermano. ¿Por qué estamos con tontería acá? Puedes irte a una iglesia donde no hayan actividad. Ahí puedes irte allá, una iglesia muerta que no hacen nada. Allá no hay ni aniversario. El día que hacen aniversario, entre ellos nomás colaboran 4 patas de pollo y se acabó la invitación. Están felices ellos. Así no funcionan las cosas, hermano. La iglesia es un lugar viviente. Y la Biblia dice que el que está vivo alaba al Señor. Los muertos no le alaban. Usted ha venido a la iglesia a trabajar para el Señor. Hermano, tienes que ver una silla. Amén, pastor, ahí está mi silla. Hermano, tienes que llevarte actividad. Llévate tus 10 actividades. Hermano, y colabora. Amén, pastor. Usted ha venido para eso. Porque si usted no estuviera acá, estuviera muerto ya en el cementerio ya hace rato. Usted está endeudado con su vida aquí en el Señor. Por eso mire este hombre, cómo
Los judíos mismos le decían: Señor, ese hombre necesita que tú vayas y le sanes. ¿Sabes por qué? Jesús le decía: no, ¿sabes qué? El pan es para los hijos, yo no voy a buscar los perros. Pero los ancianos insistían: no, Señora, anda. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque ese hombre nos ha construido una iglesia para nosotros. ¿Qué? ¿De verdad? Sí. Porque esa hermana, Señor, siempre ha llevado tus actividades. Nunca se quejó, nunca fue una quejona, nunca fue una endemoniada Judas que estaba ahí viendo qué cosas se hacen. Ese hermanito, de verdad sí, ese se merece. Pero esos quejones, a ver, pídele algo a Dios para que vea si te va a dar. A ver, pídele algo a Dios para ver si te va a dar algo. Por eso, formatea tu mente, no vaya a ser que muchos hermanos enemigos de esta iglesia te hayan lavado el cerebro ya. No vaya a ser que te hayan lavado el cerebro, ¿verdad? Poder en la sangre de Cristo Jesús. Estamos en esta iglesia, es para trabajar por la obra. Cualquier rato, hermano, mira el micro ya está viejo, vamos a comprar uno nuevo, estamos en actividad. Vamos a hacer una actividad grande para comprar el micrófono. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero no falta uno por ahí. No, yo no me comprometo. No, yo no. Yo no, hermanito, yo no. Hermanita, por favor, sí, conmigo no cuenten. Ya sabemos ya que ese tiene cola y cuerno. Y una vez que le abran la puerta para que se vaya, hermano. Poder en la sangre de Cristo. Acá no estamos con media tinta, usted sabe cómo soy yo. Si hemos dejado de hacer actividades, por cierto, por las cosas, problemas que han pasado en la iglesia. Pero eso no quiere decir que ahí terminó, no. Por cierto, se nos van a malograr una cámara, se nos va un micrófono. Ya se malogró uno, ¿no? A mí todo. Ya pensé, hermano, ¿y qué cosa que? ¿Dónde sale eso? Sale del cielo. Esto a 1.500 son. ¿Qué cosa? ¿Y dónde se va a comprar eso? ¿Usted lo va a traer? Pues hagamos una actividad que es lo más fácil. O de repente aquí ya no hacemos actividad. Todos colaboramos. Pero usted no tiene ese espíritu pues, de colaboración. Porque si usted tuviera ese espíritu de colaboración, diría: pastor, yo lo voy a donar. ¿Cuánto cuesta? 1.500. Ya, pastor, yo voy a hacer un préstamo, yo lo dono para el Señor. Porque en algún momento yo lo voy a necesitar a Dios. Y cuando yo lo necesite en ese momento, yo voy a levantar mi mano: Señor, ahora yo te necesito. ¿Te acuerdas, Señor, que el micrófono se malogró, había uno? Yo compré un nuevecito para ti. Ya han pasado como 5 años, pero ahora me necesito, Señor. Acuérdate de mí. Y eres digno de levantar las manos. Porque en algún momento que el Señor necesitó, tú estuviste ahí presente. Pero hay de ti que haya sido criticona, rajona, una Judas en la iglesia. Porque nada vas a recibir. Poder en la sangre de Cristo Jesús. Y entonces le dijeron: ama nuestra nación, Señor, nos ama. Y es más, ha construido una iglesia completa. ¿Cuánto cuesta una iglesia completa, hermano? Y una sinagoga pues no era construida de cualquier cosa. Eso lo hacían, pues, hermano, de piedra, lo hacían de columnas, ¿no? De mármol. Era un dineral, pues por lo menos calculo yo que una buena sinagoga de aquel tiempo costaría 1.000.000 de soles, por decir así, ¿no? Y ese hombre solito lo dio. No le pidió ayuda a Jordan, ni a Percy, ni a él solito. No, yo mismo soy. Él puso todo. Todo. Porque él sabía que el Dios de los judíos es un Dios que está vivo. Y ahora estaba con cáncer, muriéndose. Y dice la Biblia que faltaba poquito para que se muera. A punto de morir. ¿Dice o no? Vamos a ver. Sí, miren, el verso 2 dice que estaba a punto de morir. Pero Dios no olvida nunca lo que tú hiciste por Él. Como también nunca olvida los chismosas que fuiste en la iglesia. Nunca olvida lo hipócrita que fuiste en la iglesia. Nunca olvida que dejaste endeudado a la iglesia y nunca pagaste tu actividad. Eso tampoco él nunca lo va a olvidar. Así que Dios se acuerda de todo lo que tú hiciste. Cosa que, y espero que se acuerde de Dios de ti, de lo bueno que hiciste. Y no se acuerde de lo malo que hiciste. Poder en el nombre de Jesucristo. Así que aquí estamos hablando sin media tinta, hermano. Y dice entonces
que estaba a punto de morir. Y en ese instante vinieron los intercesores, ¿no? Es como que yo sepa que alguien está a punto de morir. Me llaman, pastor, fulano, y yo me acuerdo que esa persona ha hecho mucho bien a la iglesia. ¿Verdad que yo me arrodillaría y diría, Señor, esa persona ha hecho mucho bien a la iglesia? Dale vida, Señor, porque tú no eres deudor de nadie, Señor. Y yo te aseguro que Dios le da vida, hermano. Porque siempre tiene que tener intercesores, siempre y cuando no se acuerde las promesas. Porque puede ser hasta un mundano. El centurión no era judío. No era judío. Era un mundano que amaba a Israel. Sabía que el Dios de Israel era un Dios poderoso. Sabía que ese Dios había vencido ejércitos. Un Dios que tenía hazañas que contaban de él. Y a ese Dios él creyó. Y aunque no era judío practicante, pero era alguien que amaba al pueblo judío. Y los intercesores estaban pidiendo allí y fueron donde Jesucristo. Vamos a ver qué hizo Jesucristo. Entonces en el verso 6, Jesús fue con ellos. Mira, no le dijo nada, o sea, no le puso ninguna traba. Ahí no había que, no es solo para los hijos, no para los perros, no. Jesús fue con ellos, porque sabía que ese hombre se merecía que Dios estuviera allí en su momento difícil. Por eso, hermana, siempre tu corazón debe ser un corazón amante de la obra de Dios. No mires al pastor, aquí puedan haber otros pastores. Mira la obra. Mira la obra. Ya, mira qué cosa. Tú solito vienes, pastor, voy a cambiar esa puerta, lo voy a cambiar al Señor. Pastor, voy a comprar esto para el Señor, mi cojo para el Señor, para adelante para el Señor, no sé. Eso Dios nunca lo olvida, a no ser que te portes mal. Compras parlante y después te portas mal, no va a haber sanidad para ti, hermano. Más rápido te vas a ir, hermano. Claro, porque si yo quiero hacer un bien al Señor y le echo un bien a Dios acá en la iglesia y de pronto me enojo con la iglesia y comienzo a hacer la guerra a la iglesia, me quiero llevar los parlantes, quiero votar al pastor. La Biblia dice, ojalá nunca me hubieras conocido. Dice que Dios no se acordará nada de lo que tú le diste, porque tus obras posteras son peor que las primeras, cuando debería ser al revés. Tus obras posteras deben ser mejor que las primeras. Así que ahí está la regla. Cuando tú amas a la iglesia, ama a la iglesia. Quiero entender si el pastor te cae o no. Tú estás viniendo por el Señor. Aleluya. Y educa a otros cabezones que no saben por qué vienen a la iglesia. Poder en el nombre de Cristo. Entonces el Señor fue con ellos sin decir nada, hermano. Sin decir nada. No sé qué día había el hermano Percy que estaba cambiando los focos de la iglesia. Cambió como, no sé, como 6, 7 focos, no sé cuánto cambia, pero había bastante para cambiar, ¿no? Cambió uno a uno. Ese para alumbrar al pastor, ese para las cosas de Dios. Esta hermana viene con sus 10 sillas, amén, para el Señor. Pastor, vamos a comprar una cámara nueva, amén, para el Señor. Vamos a comprar una alfombra nueva, pastor, es para el Señor, que es para mí. Él nunca olvida, pero también de acuerdo al tamaño de lo que le has dado, pues, hermano. El centurión que le había dado un templo entero, pues, hermano, ¿eh? Tú con la justa das un pollo para el aniversario y estás quejándote todavía, ¿eh? Con $200 te estás muriendo, ya te estás criticando para que piden tanto para el aniversario. Que porque algunos no dan nada también, se hacen los locos. Están ahí en la reunión, se hacen los locos, se escapan, miran por otro lado y no dan nada. Pero comen como cuchis en el aniversario. Se hacen los locos y piensan que uno no se da cuenta. Darle a Dios es una inversión. No es un gasto, hermano. Es una inversión.
Yo conocí una hermana que solamente traía flores a la iglesia. Hace muchos años. Todos los domingos traía, yo calculo que eran 50 soles de flores. Todos los domingos. Eso era religiosamente. Yo calculo que lo hizo por 4 años. Dios no olvidó lo que esa hermana hizo, hermano. Yo me acuerdo que Dios le dio un negocio a esa hermana. Le dio un negocio. Y pues que Dios no es deudor de nadie, hermano. Yo decía, hermana, ¿cuánto gasta? 50. No, pastor, yo los domingos sus flores para mi Señor. Traía escogidito, un tremendo ramo. Lo escogía bonito, lo mejor traía, hermano. O sea, ese era su sentir de ella, ¿no? Que traía sus flores para el Señor. Y gastaba pues 50 soles, ¿no? Semanal, ya pues saca con 4 años, imagínate, son 40 semanas. 5 por 40, ahí nomás saca tu cuenta. Ahora por 4 años, saca ahí toda una inversión. Pero Dios no es deudor de nadie, pues hermano. Ahora quieres que Dios te dé bendición cuando das un sol a la iglesia. Encima ni 10 más tampoco. 10 más 10 soles y quieres que Dios te dé tu casa. ¿Están aquí? Ofrenda 50 céntimos, quiere que Dios te dé un carro. Ofrenda 10 soles y quiere que te dé un terreno. No, pues hermano, uno tiene que saber que uno invierte en el Señor. Por eso que los primeros cristianos dicen que vendían sus propiedades y lo traían a los pies de los apóstoles. Hechos capítulo 2, verso 43 en adelante. Vendían sus propiedades y los traían a los pies de los apóstoles. ¿Quién de aquí ha vendido sus propiedades? No, propiedades pues son terrenos, ¿no? Casa. ¿Quién de ustedes ha hecho eso? Nadie, hermano. O sea, para que usted vea que la fe de los hermanos del primer siglo fue mucho más grande que la nuestra. A ver, imagínate que traigan 5 hermanos, vendan su chacra y lo tengan aquí. ¿Cómo estarán los hermanos, esos bocones, no mirando? ¿Y qué han hecho con esa plata? ¿Y qué van a hacer con eso? ¿Cómo estarán los judas de la iglesia, no? Como cuando María Magdalena derramó el perfume de nardo puro en la cabeza de Cristo. ¿Qué dijo Judas? ¡Qué desperdicio se ha hecho! Así dijo Judas. ¡Qué desperdicio se ha hecho! ¿Cómo puede ser posible que haya desperdiciado este perfume de nardo puro que vale 300 denarios? Mejor lo hubiéramos dado a los pobres. No, sino que ese era ladrón, hermano. Dice la Biblia que no era porque se preocupara por los pobres, sino porque Judas era ladrón. Todos esos criticones, cuidado, tienen alma de ladrón al final. Poder en la sangre de Cristo Jesús. Y dice, Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos. El centurión envió a Jesús unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres en mi casa, bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero solamente di la palabra ahí donde estás parado, Señor, y mi siervo sanará. Solo di la palabra, Señor. ¿Estás escuchando, hermano? Ama nuestra nación. Solo di la palabra, Señor, y el siervo sanará. Solo di la palabra. O sea, él sabía, tenía una fe tan grande que Jesucristo donde estaba, en el nombre de Jesús, está sano, listo, vayan, está sano. Pero para eso hay que creer. Pastor, órame, te voy a orar. Pastor, ponme una mano, ponme las dos, pastor. Échame todo el aceite, pastor. Trae más aceite, pastor. Ponme un pie, pastor. Reprende más duro, pastor. Total, pero hermano, ¿cómo es eso? Tienes que creer. Tienes que creer que ya te oramos. Tienes que creer que Dios te ha sanado. Tienes que creer que Él dijo: yo ya te sané.
por mis llagas, por las llagas de Cristo, fuiste sanado. Hasta eso hay que creer que Dios te ha sanado. Tienes que creer que Dios te ha perdonado. Todo es creer. Si tú lo crees, todo va a ser posible para ti. Poder en la sangre de Cristo. Versículo 8. Porque también soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ven y ve al otro. Ven y viene, y mi siervo hace esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él. ¿Qué hizo Jesús? Se maravilló. No solamente es un hombre dadivoso, sino que también tiene fe. Ni siquiera los judíos tenían esa fe. Los judíos que estaban en Jerusalén no tenían ese grado de fe. Pero este hombre centurión tenía una fe tremenda. Y no solamente tenía fe, sino que era dadivoso. Amaba la obra de Dios. Amaba la obra. Y Jesús, ¿qué hizo? Se maravilló. ¿Cómo quisiera que Jesús dijera de ti? Y mi hermana fulana. Y Jesús se maravilló de ver a la hermana fulana. ¿Tú crees que Dios se maravillará de ti, hermana? ¿Ah? ¿Se maravillará que no vienes al culto? ¿Se maravillará que no quieres llevar tus actividades? ¿Se maravillará que eres criticón? ¿Ah? ¿Se maravillará que no diezmas? ¿Ah? Y Jesús se maravilló, no por lo bueno que eres, sino porque eres tacaño. Pero en este caso Dios se maravilló porque este hombre era sin igual, ¿no? Por eso quedó escrito acá este hombre acá, pues hermano, no es cualquier hombre. Como un ejemplo para nosotros, pues, hermano. Un ejemplo para nosotros, aleluya. Si aquí tuviéramos una fe grande, ya hubiéramos construido el templo hace rato, tremendo templo, ¿no? Pero hay que orar y yo creo que todas estas cosas comienzan a mejorarse. Y trabajemos por la obra de Dios, viendo que el que está arriba nos prepara nuestra recompensa. Entonces dice, amado hermano, Jesús se maravilló de él y volviéndose, dijo a la gente que le seguía, les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Santo Dios. Ni aún en Israel he hallado tanta fe. O sea, Jesús se alegra cuando encuentra gente con fe. Encuentra gente que dice, hermano, Cristo me va a sanar de toda enfermedad, gloria a Dios. Pero hermana, te he dicho que tienes cáncer, ¿y cuál es el problema? Dios le puede sanar todo. Y sanó al siervo del centurión que estaba a punto de morir, se dice. A punto de morir, dice. Lo sanó, pues como no te puede sanar a ti. Pero nunca desconfíes. Así estés a punto de morirte, no desconfíes. Así veas que se está apagando la luz y que ya los ojos se te están cerrando, no dejes de creer. Porque para el que cree, todo es posible. Pero también tienes que mirarte cómo estás delante de Dios. No vaya a ser que estás en pecado, no vaya a ser que estás viviendo mal y no tienes ni un gramo de fe. Entonces, para que Dios haga algo, tienes que tener fe, una mínima fe. El Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, quítate y ponte allá, y el monte te obedecería. Si tuvieres fe como un grano de mostaza, es una fe pequeña. Por eso Dios nos está enseñando en esta hora. Y dice en el verso 10, al regresar a casa, porque Jesús se regresó, al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Contento lo recibieron porque el centurión había pagado el precio, ¿no? Él estaba pidiendo un favor. ¿Para quién? Para sus hijos. O sea, ni siquiera era para él. ¿Para quién era?
Es como si tú pidieras para tu mamá, o para tu papá, o para tu esposo, o para tu hermano, no sé, que tú eres un hombre de Dios, que amas a Dios, estás ahí, siempre abriendo tu mano para el Señor, y en un momento estás pidiendo por tu hermana, o estás pidiendo por tu mamá. ¿Dios te va a hacer caso o no? Claro, pues. Porque Dios no es deudor de nadie, pues hermano. Jamás Dios va a ser deudor de nadie. Poder en la sangre de Cristo, a su nombre. A su nombre. Y a su nombre. Y vamos a terminar ese capítulo un poquito más, el 11. Aconteció después que Jesús iba a la ciudad que se llama Naín, se iba a otra ciudad. ¿Dónde pasó esta sanidad? En Capernaum. De ahí tuvieron que llevarlo a un pueblito, ¿no? De ahí salieron y se fueron a una ciudad llamada Naín. E iban con él muchos de sus discípulos y una gran... A Jesús lo seguía mucha gente. ¿Dónde? ¿En Jerusalén? No. En los pueblos cananeos, en los pueblos vecinos. Ellos lo seguían a Jesús. Jesús era famoso en esos pueblos. Él era famoso. Lo seguía mucha gente, dice, ¿no? Dice que sus discípulos, una gran multitud, iban con él. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre. ¿Tú sabes lo que significa eso? Una mujer que se quedaba sola en la vida. Esa mujer ya no puede trabajar. Lo único que le quedaba a esa mujer era mendigar en las calles. Que alguien le diera poco de comida. Qué terrible eran las viudas antiguas, eran terribles, hermano. Esas viudas sufrían mucho, no había nada, tenían que mendigar, ella y sus hijos. Tenían que mendigar. Por eso Jesús siempre amaba a las viudas, porque sufrían demasiado. Pero también les exigía algo a las viudas. Fe. Aleluya. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Aleluya. Y cuando llegó cerca a la puerta de la ciudad, porque hay ciudades que tienen puertas, antiguamente las ciudades tenían puertas porque tenían murallas, eran ciudades amuralladas, no podías entrar por cualquier lugar, tenías que buscar dónde está la puerta y por ahí tenías que entrar, porque toda la ciudad estaba amurallada, protegida contra los ejércitos, contra las guerras. Y la ciudad de Naín era una ciudad amurallada. Y Jesús llegó a la puerta de la ciudad, y aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda encima. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Se compadeció. Oiga, ¿la mujer le pidió algo a Jesús? Hermano, ¿la mujer le pidió algo a Jesús? No. ¿Qué sucedió con Jesús ahí? Se compadeció. Por eso Jesús hace muchos milagros en el mundo, a pecadores, a gente. Hay gente que habla, no, Jesús vino a mí en el hospital y me sanó. Pero si tú eres tremendo mundano, pero Jesús vino, pues me sanó y me dijo, te sano, y aquí estoy. Y cuentan cómo Jesús mismo lo sanó. La pregunta es, ¿por qué le sanó Jesús? Porque tuvo compasión de ellos. No porque ellos le pidieron, sino porque él tuvo compasión. Pero la diferencia entre ustedes y él es que ustedes son hijos de Dios. Y los hijos de Dios les siguen las promesas de Dios. Tienen la herencia del Padre. Son herederos de la grandeza del Padre, cosa que el mundano no lo tiene. El mundano, Dios tiene compasión de ellos, le da comida, agua, vida, los sana, pero es por su compasión. En cambio a los hijos, Jesucristo dijo, el pan es para mis hijos. Pero no tienes que dudar.
No tienes que. Claro, pues porque si los hijos dudan, no hay pan para ti. Y si dudas, o si no dudas, si hay pan. Pero si tú dudas, no hay pan. ¿Están escuchando, hermanos? Por lo tanto, no dudes, pues, hermano, que me duele, no sé qué hacer. Cree, pues, que Dios te va a sanar y reclama la promesa, cita la Biblia, menciona el texto bíblico de memoria, todos los días, cada instante. Y dile al Señor, ¿para qué quieres que te sane? De repente, Señor, quiero que me sane para criar 20 nietos. No te va a sanar, pues, tampoco. Señor, quiero que me sane para ir a la iglesia, para limpiar el templo, para ayudar a los aires libres, para ayudar a los hermanos jóvenes, para hacer las obras. Para eso Dios te va a sanar. No para que te vayas a vender al mercado, para que ya para la vejez, ¿qué cosa vas a hacer ya? Dedícate a Dios, a su nombre y a su nombre. Se compadeció de ella y le dijo, ¿qué le dijo? No llores, mujer. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Imagínate la gente cómo estaría aterrorizada, ¿no? Claro, porque, a ver, tú andas a un entierro y que se levante el muerto. ¿Cómo estarías aterrorizado y encima el muerto todo con los algodones en la nariz, oliendo a formol todavía? Imagínate, se levanta con todo. ¿Y por qué se levanta? Porque ocurre un milagro de Dios. Porque Él dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por eso, no desconfíes de Dios. Cree que Dios te va a sanar y te va a dar lo que tú estás pidiendo. Porque si no lo crees, ¿cuántas hermanas creen que su esposo va a venir a la iglesia? ¿Lo crees o no? Y creerlo, pues, hermano. Porque algunos le preguntan, no, ya me acostumbré, dice. Ya que Dios se lo lleve de una vez para casarme de nuevo. Dice. Poder en la sangre de Cristo Jesús. Entonces dice, amado hermano, no llores. Y en el verso 3, entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Ven acá, señora, aquí está tu hijo. Y todos tuvieron miedo. Fíjate, hermano. Todos tuvieron. Nunca habían visto un muerto resucitar, pues, hermano. Todos habían muerto, porque escrito está que el que muere ya no regresa. Eso está escrito en el libro de Eclesiastés. Que el que muere ya no regresa. Se va para nunca más volver, dice. Escrito está. Pero hay alguien que rompió todo eso. Jesucristo. Porque está escrito que el hombre debe morir una sola vez y después el juicio. Pero hay alguien que rompe todo eso. Se llama Jesucristo. Aleluya. Él rompe, porque el diablo puede decir, Señor, escrito está que el que se vaya no vuelve. Sí, pero yo soy el dueño de la vida y de la muerte. Y yo puedo hacer lo que a mí me da la gana. Porque Él es el dueño de la vida y de la muerte. ¿Estás escuchando, hermano? No vaya a ser que el diablo te saque texto bíblico. Escrito está de que vaya no vuelve. Ah, entonces ya no vuelvo ya. Escrito está que el hombre debe morir una sola vez y después el juicio. Sí, pero si mi Cristo me resucita, voy a morir 2 veces. Pero eso ya depende de mi Cristo. Gloria a Dios, hermano. Y dice entonces que todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios. Mire, hermano, los mundanos estaban glorificando a Dios, hermano. No está hablando de los hermanitos, ¿eh? Mundanos estaban diciendo gloria a Dios, Adonai. Estaban glorificando a Dios afuera de la ciudad.
¿Cuánta gente habrían? Pues 500 personas. Jesús estaba haciendo su mejor evangelismo. ¿Cuánta gente ganó con esa resurrección? Fíjate, hermano. Y entonces tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Y Dios ha visitado a su pueblo y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región alrededor. Qué tremendo nuestro Dios cuando hace las cosas. Vuelvo a repetir, Dios no olvida lo que tú hiciste por Él. Amén, hermano. Dios no olvida lo que tú has hecho por Él. Aleluya. Bueno, pastor, yo quiero donar un piano para la iglesia. O vamos, pastor, yo quiero donar fierros para la iglesia. Para construir el templo y hay que comprar fierros de 5, ¿cómo se dice 5? De 5 octavos, ya pastor, ya gruesote, ya. ¿Cuánto vamos a comprar? Voy a donar, pastor, 500 varillas de 5 octavos. Santo, ¿es tanto? Dona todo lo que quieras. No vaya a ser que de acá a 5 años comiences a pelearte con la iglesia. Todo lo que hiciste te va en saco roto, hermano. Eso sí te lo voy a decir, ¿eh? Porque hay hermanos que se pelean en la iglesia y se llevan sus sillas, se llevan el púlpito, se llevan lo que han donado, los cables, un micrófono, el bombo, se llevan estos, ya son hijos del diablo para hacer eso, pues, ¿no? No, que yo lo compré, no, que yo lo doné, y comienzan a llevarse. Así ha pasado en muchas iglesias. En una reunión se pelearon los hermanos, cada uno salió con una banca, porque antes no habían sillas como ahora. Antes eran bancas largas, ¿se acuerdan? Los hermanos, cada uno con su banca en el hombro, iban, hermano. Otra hermana llevándose los platos, otra hermana llevándose el púlpito, el ofrendero, otro llevándose un parlante, un micrófono. Qué terrible la gente, hermano. Si tú das algo a Dios, vuelvo a repetir, fíjate bien que de acá a 5 años no sea que te pelees con la iglesia y te resientas con los hermanos, te resientas con el pastor y todo lo que hiciste quede en saco roto. Así que eso tiene que pensarlo 10 veces, hermano. Pastor, yo he dado esto a mí. ¿Cuántos hermanos que se fueron de la iglesia han donado cosas para el Señor, hermano? Y algunos donaron buenas cosas, pero se le metió el diablo y se la agarraron contra la iglesia. ¿Y cómo acabaron? ¿No acabaron mal? Acabaron mal, pero hermano. ¿Qué cosa crees? ¿Que Dios va a tenerte en cuenta cuando te portas malcriado con la iglesia? Jamás, hermano. Dios no has dado nada, tú no has dado nada por último. Todo lo que diste se fue en saco roto. Uno tiene que amar la obra, amar la iglesia. En esta iglesia estás congregando acá, de repente después de 10 años te vas a congregar a otro lugar, a Trujillo, no sé, vives por allá. Y cuando vienes recuerda, yo estuve en esta iglesia, acá doné esto. Y no vienes acá, ¿qué pastor está? ¿Quién está? No, tú amas la obra. Más allá de los pastores. La obra no es de los pastores, es de Dios. Los pastores son administradores de la obra. Y ellos tienen que dar cuenta por la administración de la obra. Tú no vas a dar cuenta por la administración de la obra. El día que yo me muera, Dios me va a llamar. Siéntate a ver cómo fue la economía de la iglesia, cómo se manejó todo esto. Muy bien, siervo fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Acá te va a llamar a ti para que rinda cuenta. Llamo al hermano Jordan para que rinda cuenta. Yo no me doy cuenta por su evangelismo. Voy a dar cuenta por lo que él hace. Tú no vas a dar cuenta por lo que hace el pastor. Eso tiene que grabarte bien. Tú vas a dar cuenta por lo que haces tú. Por eso vas a dar cuenta tú. Gloria a Dios, hermano. Yo creo que es suficiente para que usted se vaya bendecido y desafiado. Acuérdate lo que dijeron esos ancianos. Señor, ese hombre ama mucho nuestra nación. Dice, ese hombre odia al pastor. No. Ese hombre ha dividido la iglesia. No. Ese hombre anda con los rebeldes de la iglesia. No. Dice, ese hombre ama la iglesia y ha construido una iglesia para Dios. Jesucristo no preguntó nada más.
se fue con ellos. Aleluya. Y le concedió la vida de un ser humano. ¿Sabes cuánto vale una vida? ¿Ah? ¿Sabes cuánto vale una vida, hermano? Fíjate. Por eso aprendamos a ser fieles a Dios. Vamos a orar. Padre, gracias. Hoy hemos aprendido una gran enseñanza. Una grandísima enseñanza que nos deja, Padre, estupefacto de entender que en la Biblia hubo una palabra que dijo este historiador llamado Lucas. Él dijo, y Jesús se maravilló de este hombre. Es algo que pocas personas lograron sacar de Jesús, que se maraville de él. Señor, así también nosotros de repente no llegamos ni a los zapatos de este centurión. De repente nosotros no somos así, de repente somos tacaños, pensamos que la cosa de Dios es un gasto, más no una inversión. Y criticamos todo lo que se hace para ti. En vez de apoyar somos estorbo, somos tropiezo en vez de ayudar. En esta hora te pedimos perdón, Señor. Y queremos ponernos a cuenta contigo, Padre, de que la obra tiene que avanzar, de que la obra tiene que seguir, y que tú vas a traer más hermanos, vas a tener nueva generación para que ellos trabajen también por la obra, y que tengan un corazón sano, un corazón limpio, para que la obra pueda crecer, Señor, y que no haya maldad ni malicia en los corazones. Padre, en el nombre de Cristo te pedimos perdón por toda falta y todo pecado. En el nombre de Jesús, Señor, atamos todo obra del diablo que haya venido contra mis hermanos, contra la iglesia, contra la obra. Atamos toda obra satánica, brujería, hechicería, satanismo, todo género de demonios que haya venido contra sus casas, sus hogares, su familia, su negocio, todo lo que ellos hacen. Atamos, echamos fuera en el nombre de Cristo Jesús. Y declaramos libertad en los hogares, en los matrimonios. Declaramos libertad en los trabajos, en los negocios, todo lo que ellos hacen. También atamos toda enfermedad, dolencia, todo cáncer, toda dolencia en la cabeza, en el cerebro, en el estómago, en el corazón, en el páncreas, en el hígado. Toda obra del diablo en el aparato digestivo, en los riñones. Toda obra del diablo que haya venido en los pulmones, en los huesos. Toda obra de enfermedad echamos fuera en el nombre de Jesús. Genera, Señor, regenera, Padre, los tejidos. Regenera, Padre, quita el cáncer, quema todo tumor canceroso, quema toda hernia, quema toda dolencia, destruye toda obra del diablo, porque tú pagaste precio en la cruz del Calvario, por tu llaga fuimos nosotros curados. Y lo creemos, Padre, y queremos la sanidad, no para hacer nuestra voluntad, sino para servirte, Señor. Estar sanos para tener toda la libertad de servirte, Señor, y hacer todas las cosas sin poder, Señor, negarnos a nada. Gracias, Señor, en esta noche. Yo proclamo victoria sobre mi vida, sobre la vida de la iglesia, sobre la vida de los hermanos, sobre la vida de cada persona que está aquí, para que ponga en su corazón el amor por la obra y en saber que un día vamos a tener que partir de esta tierra. Gracias, Dios, por todo. Te damos en victoria en el nombre de Jesús. Amén. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios.